Lectura de favor al libro del profeta Isaías en el capítulo 41. Vamos a leer ahí el versículo 10 y del verso 10 la parte B. Repito, Isaías capítulo 41, versículo 10, la parte B. Voy a leer este texto en la versión Reina Valera 2015. Aquí dice Dios a través de su profeta: porque yo soy tu Dios. Y vea que dice enseguida el Señor: te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hagamos una oración. Padre, gracias por estar aquí. Sabemos que estás aquí. Y por esa misma fe de que sabemos que estás aquí, pedimos tu ayuda, Señor, porque lo vamos a necesitar. Es muy importante lo que nos estás enseñando en estos últimos tiempos y necesitamos que entre a nuestro espíritu. Gracias por tu gracia en Cristo. Amén. Continúo en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El tema o nombre de esta conferencia es Nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Este principio que le voy a dar es muy importante que lo mantengamos por siempre. Escúchela. Dios es la fuente inagotable de poder para habilitarnos o hacernos aptos en todo aquello que antes no lo éramos. Algo muy importante en esta conferencia es que usted y yo aceptemos, pero de verdad, en serio, que tú y yo somos débiles. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que somos débiles? Si usted dice sí, pero que no sea un sí de labios, que sea un sí dentro de usted. La palabra debilidad del vocablo astenes, A-S-T-H-E-N-S, astenes, quiere decir sin fuerza, sin capacidad. Entonces, el ser humano, todos, yo sé, hay gente no creyente y bueno, respeto su punto de vista, ¿verdad? Dicen, no, yo soy fuerte. Bueno, lo respeto. Pero de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la manera de actuar del ser humano, todo ser humano es débil. El único fuerte es Dios. El único que tiene fuerza y poder es Dios. Fuera de ahí no hay otro. Entonces necesitamos escuchar con mucha atención e interés este mensaje, porque esto es lo que nos puede salvar la vida. Se lo digo honestamente. O nos va a salvar de tomar decisiones erróneas y que después, los años que Dios nos dé vida en la tierra, estaremos sufriendo. Para iniciar voy a leer un texto que nos va a ayudar mucho a comprender de manera general esta conferencia. Está en Judas 24. No tiene capítulo, es la última carta del Nuevo Testamento antes de llegar a Apocalipsis. Judas 24, también lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Este versículo dice así: y aquel, se refiere a Dios, que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria. ¿De qué gloria? De la de Dios, con grande alegría. Aquí Judas le está escribiendo a cristianos que estaban como tambaleándose, que estaban como siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Y usted, cuando guste, lea, es un solo capítulo, la carta de Judas, y ahí le está diciendo a ellos: miren, solo Dios tiene el poder para guardarlos. Aquí guardarlos es protegerlos. Sin caída es sin práctica de pecados. Eso quiere decir sin caída, sin práctica de pecados. Y para presentarlos o traerlos delante de Él, que es lo mismo la palabra presentarlos, y traerlos delante de Él irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Sin culpa. Y alguien dirá: oiga, pastor, pero yo de repente meto la pata, soy imprudente, a veces he pecado, sí. Pero para tu beneficio y el mío y el de todo fiel creyente, es que la sangre de Jesús siempre nos presenta delante de Dios sin culpa. ¿Sabía eso, verdad? O sea, delante de Dios ya no hay nada de lo cual pueda decirle a Dios Padre que somos culpables. Ya no. A eso se refiere la palabra justificación. ¿Ha leído esa palabra, verdad? Por citarle un texto que no viene con la conferencia, pero por citarle un texto, Romanos 5:1. Dice que por medio de Cristo Jesús tenemos paz con Dios, por medio del cual hemos sido justificados. Justificados es declarados sin culpa. Pero desde luego, cuando ya estemos delante de Él, seremos 100% puros. Pero no voy a tocar esa parte
o no me voy a ir para allá para no salirme del tema de la conferencia. Dicho lo anterior, observemos esta capacidad de Dios única para no practicar pecados. Vayamos, por ejemplo, al libro de Daniel. Hay varios personajes en la Biblia, pero el Señor me llevó aquí al libro de Daniel, capítulo 3, en los versículos 8 al versículo 23. Repito la cita, Daniel capítulo 3, de los versículos 8 al 23. Voy a leer la versión Reina Valera. Si gusta acompañarme a leerlo en voz alta, lo animo. Dice así Daniel 3:8: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey de Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Era un saludo de alabanza al rey Nabucodonosor. Dice el 10: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre o todo varón mujer, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿cuál era la orden del rey? Se postre, o se incline, o se rinda, y adore, o sirva y trabaje para la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, no se rinda y no sirva a esta imagen, era la orden del rey, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice el versículo 12, porque estaban acusando a estos judíos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y da los nombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, dice aquí esta gente, no te han respetado, es decir, no han obedecido tu mandato. No adoran, no sirven tus dioses, ni adoran, no sirven la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo: ¿con qué actitud? Con ira y con enojo, que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, los cuestionó: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros, ustedes, no honran, no respetan a mi Dios, ni adoran, sirven la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, les dice el rey, ¿estáis dispuestos, es decir, preparados, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, es decir, en el momento del primer acorde de todos los instrumentos que yo tengo aquí, les dice a ellos: os postréis, es decir, se rindan y adoren, sirvan la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora, les dice a estos jóvenes, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y les dice este rey: ¿y qué Dios con D minúscula? ¿Será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, le dice en el verso 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, es decir, cambió, como una fiera salvaje se puso el rostro de este rey contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 22. Como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 23, hasta ahí vamos a leer. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Espero me haya podido dar a entender con estos textos sobre lo que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué notó usted en ellos? Que ellos determinaron no honrar o servir, no adorar o postrarse al Dios de Nabucodonosor como a la estatua de oro, sino únicamente ¿a quién? Al Dios verdadero.
¿A quién? Al Dios verdadero. ¿Qué dice Éxodo 20, 1 al 5? Éxodo capítulo 20, versículos 1 al versículo 5. Sigo leyendo la versión Reina Valera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dijo Dios? Verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Egipto aquí es una figura del mundo. ¿Quién crees que te sacó a ti y a mí del mundo? ¿Quién te sacó a ti del mundo? A mí me sacó Dios. ¿A ti quién te sacó? Bueno, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Tú le servías al pecado? Yo sí. Yo sí le servía al pecado. Eso quiere decir casa de servidumbre. De ahí me sacó Dios. Versículo 3. ¿Cuál es la orden de Dios para estos judíos y para ti y para mí? ¿Cuál es la orden de Dios? No tendrás dioses con D minúscula ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, ¿lo puedes leer conmigo en voz alta, por favor? No te inclinarás a ellas, ni las que honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, estos tres jóvenes, ¿quiénes? Sadrac, Mesach y Abednego, ellos determinaron únicamente postrarse, adorar y servir al único Dios, nada más. Pregunto, ¿quién crees que le ayudó a Sadrac, Mesach y Abednego a tener esta determinación y ponerlo en práctica? ¿Quién crees que les ayudó? ¿Me lo puedes decir en voz alta? Sí, pero ¿cuál fue aquí la virtud de Dios que había en el corazón de Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Cuál era la virtud? Se llama fortaleza. Se llama fortaleza. Se llama fortaleza. Eso solo viene de Dios y viene a los varones y mujeres que se determinan solamente adorarle a Él, solamente servirle a Él, solamente vivir para Él. ¿Me estoy dando a entender? Si tú no tienes la fortaleza de Dios, tú sigues igual. ¿Para qué decir más? Continúas igual. Pero bueno, así lo dejo tengo muchas más cosas que decirle de esta conferencia. Entonces, ellos obtuvieron, ¿quiénes? Sadrac, Mesach y Abednego, obtuvieron esta aptitud de negarse a pesar de la amenaza, a pesar de que los lanzaron a este horno de fuego ardiendo. Ellos obtuvieron esta aptitud, si lo quiere escribir, por el poder de Dios que actuaba en ellos. Esa es igual a fortaleza. ¿Por qué tuvieron esta aptitud? Por el poder de Dios que actuaba en ellos. Si ese poder no actúa en ti, si ese poder no actúa en mí, tú y yo seguiremos igual. Y ahí sí tenemos que examinarnos si somos cristianos. Espero con esta expresión solamente animarte, como a mí mismo, a persuadirnos, a estar convencidos, convencidas de que pertenecemos al reino de Dios. Y por esta razón que dije anteriormente, estos jóvenes le dijeron a Nabucodonosor con valentía, con humildad y confianza, lo que dice ahí Daniel 3:16 al 18. Daniel 3:16 al 18. Leo estos textos ahora en la versión Dios habla hoy. Dice: no tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Verso 17, vea cómo responde al pecado, cómo responde a una persona corrupta, alguien que tiene el poder de Dios dentro de él. Vea cómo respondieron estos jóvenes. Leo el verso 17 en la versión Dios habla hoy. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero vea que dice el 18. ¿Pueden apagar ese teléfono, por favor? Me distrae mucho. Perdóneme, pero me distrae. Verso 18 dice en esta versión: pero aún si no lo hiciera. Vea cómo contesta una persona que tiene el poder, la fortaleza de Dios dentro de él. Dice: pero aún si no lo hiciera, ¿quién? Dios. Vea cómo le responden a este rey. Sepa bien su majestad, le responden con respeto,
que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. ¿Qué estaban diciendo estos jóvenes en el verso 18? ¿Lo captan? ¿Qué estaban diciendo? Estos jóvenes estaban diciendo, si tenemos que morir físicamente porque no es la voluntad de Dios salvarnos, es lo que estaban diciendo, ¿eh? Si así es la voluntad de Dios, que en el horno de fuego ahí fallezcamos, no importa, no importa. Pero no estamos dispuestos a pecar. ¿Qué dijeron los jóvenes? Pero no estamos dispuestos a pecar. ¿Cuántos de aquí adolescentes siguen pecando? ¿Cuántos jóvenes de aquí siguen pecando? Si tú sigues pecando, tú sigues viendo en tu celular lo que no debes ver, tú sigues, no sé, de diferentes maneras se peca. ¿Qué tienes que hacer? Aquí está tu solución. Entonces, que tú quieras que el Señor sea tu fortaleza, que Él sea el que te capacite. Estoy hablando con jóvenes y adolescentes porque es más común esto que estoy enseñando ahorita. Pero también hay uno que otro adulto y otro de la tercera, cuarta, quinta o sexta edad que igual actúa como adolescente. En una ocasión me dijo una ministra o encargada de adolescentes, me dijo, fíjate Arturo, que vino un papá aquí a decirme que su hijo era muy rebelde, y entonces cité a los dos, al hijo y al papá, en una consejería, y dice, ¿qué crees Arturo? Cuando empieza la consejería, resulta que el papá era el adolescente, no el adolescente. ¿Me di a entender? Por eso dije lo que dije anteriormente. Pero continuando con esta enseñanza que es de vida o muerte para ti y para mí. Para comprender mucho mejor lo que dije anteriormente, vayamos a Job, por favor. Capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo 5, versículo 7. ¿Cuál? Ahorita te explico qué es lo que te trato de decir, para decirte para que comprendas mucho mejor mi comentario. Porque a veces hay gente que viene a la iglesia cristiana, a veces le predican mal y a veces no, pero la misma gente de la que se rodea le dice, ya eres cristiano, hombre, no vas a tener ningún problema en la vida, ya entraste al lugar donde se fueron tus problemas. Espero ya tenga ahí sus ojos en Job capítulo 5, verso 7. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. ¿Cómo dice aquí Job 5, 7? Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, ¿qué dice la segunda parte del texto? Así el hombre, el ser humano, nace ¿para qué? Para la aflicción. Alguien dirá, no sabía que era la voluntad de Dios que yo sufriera. No, es que no es la voluntad de Dios que tú sufras, ni yo. ¿Por qué crees que sufrimos tú y yo? ¿Por qué crees que tenemos aflicciones tú y yo? Diga conmigo, primero por mis pecados. No lo escuché, iglesia. De favor, diga conmigo en voz alta, primero por mis pecados. Mira, tus pecados y los míos nos llevan a sufrir, ¿sí o no? Eso, con convicción, sí. Sí, ¿cuántas malas decisiones has tomado tú o yo? Y después viene la aflicción. Pero también tenemos aflicciones por quién crees, por el que está a tu lado. Voltéalo a ver, dile, no os hagáis. O sea, la aflicción va a estar en ti y en mí toda la vida. Sea porque lo generamos nosotros o por el que tienes a un lado ahí, cerca de ti. O si ahorita no vino, por el que tienes cerca en tu casa, por el que tienes cerca en la escuela, en el trabajo. Por eso. Pero, ¿qué trato de decirte con esta verdad? Lo siguiente, trato de comunicarte que en el tiempo que tú y yo vivamos en esta tierra, todo el tiempo que sea la voluntad de Dios, todos los años que Dios nos permita vivir en esta tierra, tú y yo tendremos diversas adversidades que nos van a causar desde tristeza hasta decepciones y dolor muy grande. Repito, mientras tú y yo vivamos en esta tierra, o el tiempo que Dios permita que tú y yo vivamos en esta tierra, biológicamente hablando, tú y yo vamos a tener diversos problemas o adversidades que nos van a causar desde tristeza, dolor muy grande y decepciones. Y
puedes añadirle más cosas, pero yo quiero decirte lo siguiente. Pero de todas estas situaciones, si Dios es nuestra fuerza, si Dios es nuestra fortaleza, Él nos va a dar la capacidad para salir de cada uno de ellos. ¿De cada uno de qué? De ellos. Por leerte un texto aquí, si gustas, acompáñame ahí al Salmo capítulo 34, en el versículo 19. Salmo capítulo 34, en el versículo 19. Voy a leer la versión, traducción lenguaje actual. Dice aquí en el Salmo 34, 19, traducción lenguaje actual: los que son de Dios, se entiende, los cristianos, las cristianas, podrán tener muchos problemas, pero Él, ¿quién es Él? Dios, los ayudará a vencerlos. Repito, ¿qué dice aquí este texto? Que los que son cristianos o cristianas, los que son de Dios, podrán tener muchos problemas, pero Él, Dios, los ayudará a vencerlos. Este texto nos enseña a ti y a mí, iglesia, hijos, hijas de Dios, que tendremos numerosos o abundantes problemas, pero Dios, si Él es nuestra fuerza, nos va a sacar de cada uno de ellos. Primero, si lo quieres anotar, primero, proveyendo la aptitud. Primero, proveyendo la aptitud con P, para soportar o llevar sobre nosotros un peso de manera apacible. Repito, primero proveyéndonos la aptitud para soportar o llevar sobre nosotros un peso de manera apacible. Y enseguida la solución a cualquier problema. Y enseguida la solución a cualquier problema. Si algo destruye matrimonios, si algo destruye familias, si algo destruye empresas, si algo destruye la sociedad, si algo destruye iglesias, es que decimos, ya no aguanto, hasta aquí llegue. Ya, ¿sabes qué? Dame el divorcio, ya no puedo vivir contigo. Oigan, los que se casaron, ¿qué no sabían que esos problemas en los que están ahorita iban a existir? ¿No sabían? Por eso aquí, antes de que se unan en matrimonio, les damos 10 pláticas. Y dentro de esas pláticas les decimos claramente: tú, varón, eres de una manera de pensar, tienes una personalidad; tu mujer, tienes otra personalidad; tú tienes estos arranques, tú tienes estos arranques; tú quieres esto, tú quieres esto. Y después de enseñarles todo eso, les decimos cómo Dios y su palabra los va a equilibrar, los va a controlar, los va a poner en paz. Porque en todo matrimonio, en todo, si ese fuera mi tema, yo lo llevaría a los matrimonios. No recuerdo si era Raquel, el nombre de la esposa de Jacob; si estoy mal, corríjame. Pero en una ocasión le dice ella, no sé si era Raquel o no me acuerdo cómo se llamaba la señora, como era estéril, le dice a Jacob: dame hijos. Y Jacob, así irritado, le dice: ¿y qué soy yo, Dios o qué? Y eso ya fue motivo de pleito. Pero en el matrimonio, olvídenlo. No. Así es que, jóvenes, como dice Pablo, no se casen, hombre. Así quédense a forrar Biblias. Pero si están conscientes de que van a entrar a la guerra de Vietnam, pues éntrenle, pero después no quiero que vengan conmigo, me quiero divorciar. No, olvídate. La voluntad de Dios es que ya te casaste, ahora aguántate, mijo. Ya te casaste, mija, ahora aguántate hasta que la muerte los separe. Yo tuve unos maestros de Estados Unidos, muy buenos maestros de la Biblia, y ellos decían: miren, mi esposa y yo, mi marido y yo, nunca hemos pensado en divorciarnos. En suicidarnos sí, pero en divorciarnos no. Ya entienden por qué, ¿verdad? Porque el matrimonio no andaba, que digamos. Pero bueno, después de darte una orientación de manera práctica, yo lo que quiero decirte: multitud de problemas vas a tener tú, multitud de problemas voy a tener yo, desde los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad. Olvídate un montón, pero de todas ellas Dios te está diciendo esta mañana: yo te voy a sacar.
Pero ¿cómo es que tú y yo podemos soportar, aguantar cuando estamos en medio de los problemas? Bien sencillo. Cuando Él es nuestra fortaleza, Él hace que llevemos sobre nosotros un peso. Un peso es un dolor fuerte interno, pero lo llevamos de manera apacible. Ay, lo que me dijo mi esposo hoy, ay, lo que me dijo mi mujer, lo que me hizo él, lo que me hizo ella. Pero Él es tu fortaleza, Él es mi fortaleza. Decimos, ay, Señor, ayúdame para sobrellevar esto y ayúdale a mi cónyuge, por favor. Y después Dios da la solución, después. Porque se entiende que ese esposo, esa esposa, o esos hijos, o esos compañeros de la escuela, del trabajo, Dios trabaja con ellos. Dios trabaja con ellos, aunque sean incrédulos, Él trabaja con ellos. Y muchas veces en su incredulidad, ellos dicen, pero si tengo una compañera de trabajo bien padre, tengo un compañero de trabajo bien suave, yo no sé por qué me porto así. Dios está trabajando en ellos. Y si no, más fácil. ¿Qué hace Dios? Los saca de ahí. Entonces, con las promesas del Señor, solo créelas. Yo solo creo en ellas. Y Dios se encarga de todo lo demás. Pero veamos un testimonio aquí de un matrimonio bien chévere. Segunda de Samuel, por favor, vaya conmigo ahí. Voy a leer la Reina Valera nuevamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, en los versículos 14 al 21. Aquí vamos a ver a una doñita que bruto. Segundo de Samuel, capítulo 6, versos 14 al 21. Espero ya esté ahí en su vista. Leamos en voz alta, de favor, si gusta. Dice el verso 14. Y David, ¿qué dice? Danzaba con toda su fuerza. ¿Delante de quién? De Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Era un traje, era una, ¿cómo decirle? Como una capa así larga, de manga larga, daba hasta los pies. Verso 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová ¿con qué? ¿Con qué característica? Con júbilo, alegría extrema y sonido de trompeta, con el chofar. Ahí iban bien contentos celebrando. Dice el 16, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, ¿quién era Mical? La esposa de David, hija de Saúl, miró desde una ventana, vio al rey David. ¿Qué hacía David? Saltaba y danzaba, estaba jubiloso, estaba contento delante de Jehová. ¿Y qué hizo esta señora? Y le menospreció en su corazón. Verso 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda, casa de campaña, para darme a entender que David le había levantado y sacrificó. Sacrificar aquí es dar ofrendas. David holocaustos o animalitos que los quemaban totalmente y ofrendas de paz delante de Jehová. Verso 18, y cuando David había acabado de ofrecer que los holocaustos, estos animalitos que los quemaban, no vivos, primero los partían en varias partes, luego los quemaban, y ofrendas de paz, ¿qué hizo David? Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo en el 19? Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres. ¿Qué repartió? A cada uno un pan y un pedazo de ¿qué? De carne y una torta de pasas. O sea, ¿cómo le llamamos ahora en nuestros tiempos? Se me va el nombre, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, fue muy generoso al darle esto a todos, los que fueron con él a traer el arca. Dice, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Verso 20, volvió luego para bendecir su casa. Por favor, lea conmigo en voz alta lo que sigue diciendo el verso 20. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Esto ya calienta, ¿verdad? Verso 21, entonces David se puso los guantes de box. No, ¿qué dice ahí? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, le dijo él, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice David, danzaré delante de Jehová. Y dice en el verso 22, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han
hablado. Espero hayamos captado lo que le quise comunicar acerca de mi comentario que hice anteriormente. ¿Por qué? Porque David y todos quienes le acompañaron a traer el arca al lugar donde había construido David para ella, todos ellos, se lo describí y se lo vuelvo a decir, venían muy contentos, venían muy satisfechos, venían muy felices, y por eso es que danzaban con esta alegría extrema delante de Dios, después de ofrecer sacrificios muy generosos para el Señor, y después de que David bendijo generosamente al pueblo de Israel con lo que ya leímos. ¿Qué hizo David? Lo más normal. Ya se acabó todo, pues ya me voy a mi casita, ¿no? Ahí a estar con mi familia, y él todavía iba con la idea de bendecir su casa, su esposa, sus hijos. Y dicen los historiadores de esta parte de la Biblia que David nunca había regresado a su casa con tanta alegría. ¿Se puede usted imaginar esta escena? Nunca él como esposo, nunca él como padre de familia había llegado tan contento a su casa. Pero el gozo se fue al pozo. Así como lo oyó. El gozo se fue al pozo cuando la señora le reprochó, en vez de reconocerle la buena obra que había hecho. Qué terrible. Cuando un esposo llega a su casa después de, no sé, logros profesionales, aunque sea un empleado X, pero contento, y la doñita ahí, para eso me gustabas. Y él, uy, ¿qué onda? No, es que te vieron y, ay, Dios mío. Algún día haremos reuniones de matrimonios y ahí me explayaré más para aconsejar a este tipo de señoras. ¿Por qué digo señoras? Porque de eso está hablando aquí la Biblia. Pero igual a ese tipo de señores, porque también hay ese tipo de señores como esta mujer. Y aquí David, en vez de enojarse, aquí David, en vez de levantar las manos, aquí David, en vez de imponer las manos sobre su señora, ¿cómo le respondió en el verso 20? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Samuel 6:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. No, eso sí está pesado. La segunda vez que lo digo. Pero David, como su fortaleza era Dios, o Dios lo hacía apto en este tipo de situaciones a David, como hijo de él, como siervo de él, David no respondió con violencia. ¿Por qué? Si tiene oportunidad, léalo. Salmo 18:32. Esta es la razón. Aquí David lo dice, por eso ya no comento más con mis palabras. Salmo 18:32. Leo este texto en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice así, está David hablando, dice: Dios es quien me da fuerzas, es lo mismo que fortaleza. Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. ¿Quién hace qué? Intachable mi conducta. Problemas vas a tener tú y yo, situaciones que nos exasperen vamos a tener tú y yo, agravios o no agravios, simplemente nuestra personalidad. Hay gente que su personalidad es así, por la más mínima incitación, ¡ay!, explotan. De bueno que de esos y de esas no hay aquí, pero allá afuera hay un montón. Pero la fortaleza de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, ¿qué hace un hijo o una hija de Dios? Que su conducta sigue siendo intachable. Su conducta sigue siendo sin reproche. Hace años había una librería aquí por la calle Hidalgo, cerca de una congregación católica, y había un señor ahí que me saludaba y que le vaya bien, pastor. Y yo decía, caray, es una librería católica, pero bueno, está bien. Y un día me dijo: venga, quiero hablar con usted. Y yo pasé a su librería
y él me empezó a insultar. Me empezó a insultar, no les voy a decir qué, con groserías y todo eso. Y después que me insultó como media hora, yo le dije, ¿en qué le puedo servir? Porque pues hasta ahorita no sé en qué le puedo servir. ¿Y sabe qué me contestó? En eso. Ah, caray, ¿en eso de qué? Dice, es que yo lo veo a usted una persona muy tranquila, muy sonriente, muy feliz. Y dije, un día lo voy a insultar para ver si no hace un hipócrita. A lo mejor solo aparenta, pero qué quieto va a ser. Ahorita lo insulto y ahorita va a pelear conmigo. Y me dijo, aquí está mi mano, le pido disculpas por los insultos, pero solo lo probé. Dije, gracias Señor porque estás aquí, si no, luego me sale lo Bruce Lee y lo hago garras a patadas aquí. ¿Lo captó? ¿Qué más dice David de su conducta? Salmo 84, verso 5. Salmo 84, verso 5. Si gusta buscarlo, si no, su servidor le da lectura. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Nueva versión internacional dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, le dice a Dios, que solo piensa en recorrer tus sendas. Lo vuelvo a leer. Salmo 84, verso 5, versión nueva, versión internacional. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Hoy más que nunca, amados, hoy más que nunca, hija de Dios, hijo de Dios, necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza. Hoy más que nunca. Primero, porque tú y yo debemos buscar hasta la muerte, si es posible, honrar a nuestro bendito Dios y Padre, honrar a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Pero sobre todo necesitamos ser un sol, espero darme a entender con esta expresión, o algo que brilla con familiares, vecinos, hijos, hijas que aún no le conocen a Dios. Cuando tú y yo tenemos dentro de nosotros el poder de Dios, esta fuerza que Él da, tú y yo somos mensajeros excelentes de la palabra de Dios. Tú y yo somos excelentes predicadores del Evangelio de Dios, porque no abrimos los labios, lo mostramos con nuestros actos, lo mostramos con nuestro carácter, lo mostramos con nuestro aguante alegre, que es igual a paciencia, lo mostramos con el amor de Dios. Y eso es lo que está esperando esposo o esposa que no es creyente, hijo o hija que no es creyente, abuelo o abuela que no es creyente, vecinos que no son creyentes, compañeros de trabajo de la escuela que aún no son creyentes. Eso están esperando. En una ocasión, por lo que estoy diciendo ahorita, leí la biografía de Gandhi. Si saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Gandhi. Leí su biografía y él dijo que por más de 7 años vivió en Londres, Inglaterra, entre 5 o 7 años creo que se dice ahí. ¿Por qué vivió ahí? Porque de su país de origen, creo que es la India, le dieron una beca para estudiar una licenciatura en una de las mejores universidades de Londres, Inglaterra. Y dice que él vivió, le dieron pues chance, ahí hubo hospedaje donde vivir en un matrimonio que ellos eran cristianos, que ellos cada domingo iban a su iglesia cristiana. Entonces dice Gandhi que durante esos 5 años, lo único que vio en el esposo y la esposa fueron pleitos, malas palabras, a veces así como que lo empujaba él a ella de una manera tratándole de hacer daño a ella. Y entonces él dijo en su biografía, léalo, ahí está, él dijo que en alguna ocasión abrió ese libro que se llama Biblia, así dijo él. Un día abrí así al azar, y ahí pude darme cuenta de que la Biblia dice que el marido debe tratar bien a su esposa. Ahí leí que la esposa debe respetar a su marido. Dice, y como no vi que la señora respetara al marido, ni él amara a su mujer, dije, no, lo que dice ese libro no es cierto. No es cierto. Y por eso yo no quise ser cristiano. ¿Se imagina usted si Gandhi se hubiera convertido a Cristo? ¿Cuántos millones de seres humanos en su país, en la India, que es de los países que ya tienen más población que China? ¿Cuántos millones de seres humanos se hubieran convertido al cristianismo? ¿Cuántos? ¿Y por qué Gandhi no quiso? Por un matrimonio que se decía cristiano y nunca quisieron poner por obra el evangelio. Por muchas razones, pero principalmente porque Dios no estaba ahí. Para que tú y yo vivamos el evangelio, para que tú y yo
le demos preferencia a Dios y a su palabra, necesitamos que Dios esté dentro de nosotros. De ahí no se puede. Somos bien complicados, ¿o no? Atienda de favor este principio, nos va a bendecir mucho. Cuando Dios es nuestra fortaleza, remontamos o superamos todo obstáculo o cualquier dificultad. Se lo vuelvo a decir para quienes toman nota en este lugar. Cuando Dios es nuestra fortaleza, remontamos o superamos todo obstáculo o cualquier dificultad que quiera impedir que pongamos por obra la voluntad del Señor. Repito, cualquier dificultad que quiera impedir que pongamos por obra la voluntad de Dios. Yo quiero aprovecharte para decirte, esposo, primero es tu esposa, luego son tus hijos. Esposa, primero es tu marido, luego son tus hijos. Hijos, primero son sus padres. Hijas, primero son papá y mamá y luego los demás. Hermanos, hermanas, hablo de hermanos, hermanas de carne, espero darme a entender así. Hermana de carne, primero es tu hermana. Hermana de carne, primero es tu hermana. ¿Me estoy explicando? Y después los demás. Porque, ¿cómo lastimamos pues? Cuando el marido es bien disparador con sus compañeros de trabajo, con la secretaria sobre todo, y su esposa dice, ¿me llevas a los tacos? No tengo dinero. Pues sí, ya el hombre ya se lo fue a gastar con los compañeros de trabajo. O los hijos, las hijas, ¿no? Se van a las cenadurías, X cosa, y su papá y su mamá, ay papá, mamá, me gustaría invitarte a los tacos, pero no me alcanza el sueldo. O entre hermanos, hermanas, ¿no? Le dice la hermana a su hermano, o hermana, le dice, oye, necesitamos hacer esto. No, porque quedé de verme con mis amigos. No, porque quedé de verme con mis amigas. Ey, no es así. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy explicando? No, así no es. Tu hermana le tienes que dar preferencia a tu hermana, no a tus amigos, no a tus amigas. Si hay tiempo para ellos, pues órale. Pero primero es lo primero. ¿O no enseñó así Jesús? Que amemos a Dios con todo. ¿Y a nuestro qué? Prójimo, como a nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? ¿Y cómo vas a poder tú, hermana, hermano, darle prioridad a tu hermano o hermana? Solamente cuando Dios es tu fuerza. Porque ahí no se imponen tus emociones, ahí no se imponen tus razonamientos. Ay, es que mis amigos los veo nada más cada semana. Bueno, pues los vas a tener que ver cada mes o cada 6 meses, no sé, dependiendo cómo se den las necesidades. Me estoy deteniendo aquí porque lo que estamos enseñando hasta aquí es créeme, tiene mucho peso para la vida cristiana. Pero voy a aplicar esta enseñanza en otro aspecto, en el aspecto de escasez o de abundancia material, en otro aspecto que a veces nos mueve el tapete a los cristianos, cristianas. ¿En dónde? En la escasez o abundancia material o económica. Juntos leamos por favor la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 19. Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 19. Aquí en las finanzas también muchos matrimonios se divorcian cuando ya empieza a haber escasez. Si tú ya estás casada, mujer, la escasez no es un motivo para divorciarte. Si tú ya estás casado, varón, la escasez no es un motivo para divorciarte. No es. De acuerdo a la Biblia, no. Y así lo puedo manejar con muchos aspectos. Hay muchos hijos, hijas que se van de la casa cuando en esa casa hay escasez. No, hijos, hijas, no. Pero leamos, ¿qué dice Filipenses 4, 10 al 19? Sigo en la Reina Valera, si gusta leemos en voz alta. ¿Cómo dice? Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, en gran manera me gocé, feliz, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Es decir, me están mandando otra vez ofrendas, me están mandando otra vez dinero
para mis necesidades, es lo que está diciendo aquí Pablo, de lo cual también, dice Pablo, estabais solícitos, es decir, sí querías enviarme más dinero, más recursos. Dice, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11, ¿cómo dice Pablo? No lo digo porque tenga ¿qué? Escasez. Pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme o a decir, así está bien, si así es tu voluntad, Señor, está bien, no hay ningún problema. Y dice Pablo, cualquiera que sea mi situación, es decir, pobre o en abundancia. ¿Qué dice el 12? Lo leemos en voz alta. Sé vivir humildemente, habla de escasez, y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo, que dice el apóstol, estoy enseñado. Esto habla de una persona madura espiritualmente, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer o sufrir ¿qué? Necesidad. Texto clave de lo que está enseñando Pablo es el 13, lo podemos leer en voz alta, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que este texto lo aplica para todo. No, principalmente es aquí donde está enseñando Pablo ahorita. Pero sigo leyendo, 14. Sin embargo, ¿qué le dice Pablo a estos hermanitos que le habían mandado esta generosa ofrenda? Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, es decir, en mi escasez. Ya no tenía ni para frijoles ni para tortillas. Verso 15, y sabéis también vosotros, le dice Pablo, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, que dice ahí, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense, Pablo, fundador de la iglesia de Corinto, tenía miles la iglesia de Corintos y no le daban ni para un vaso de agua. Bien marros los de Corinto. Pero bueno, sigo leyendo. Lo dije por lo que estoy leyendo, Sigo leyendo, dice el 16, pues aún en Tesalónica, le dice a estos hermanitos, me enviasteis una y otra vez ¿qué? Dinero para mis necesidades. ¿Y cómo dice Pablo en el 17? No es que busque dádivas o regalos, sino que busco ¿qué? Fruto, actos, obras que abunden vuestra cuenta. 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio u ofrenda acepto, agradable a Dios. Por eso dice Pablo en el 19, mi Dios pues ¿qué? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí hay un principio de lo que yo enseñé hace unos domingos atrás. Si tú le das al pobre, si yo le doy al pobre, el día que tú tengas necesidad, el día que yo tenga necesidad, Dios lo va a proveer. Yo te lo enseñé cuando di esa enseñanza. Hay gente que no dispara ni en defensa propia, pues cuando llega a su necesidad, pues no más, ¿no? Y dice, ay, qué faltos de amor los de la iglesia, no me ayudan. No, ya se lo dije, no ponga su mirada en la iglesia. La iglesia somos los creyentes. No. Te ponga su mirada en Dios, obedézcale a Dios y como dice Pablo, Dios te va a proveer para tus necesidades. Pero ¿cuál es la condición? Que tú des. Dile que tienes a un lado, ¿tú das? Así déjalo. ¿Tú das? Por lo que dije ahorita. Pero no estoy enseñando eso, Yo nada más hice el comentario porque es lo que enseña Filipenses 4, 10 al 19. Lo que voy a enseñar ahorita es lo siguiente. Cuando un cristiano, una cristiana, tiene tiempos de escasez o abundancia, porque así es. ¿Cuántos hemos estado en tiempos de escasez? Levanten su mano. ¿Y cuántos hemos estado en una condición de abundancia? Nosotros hemos pasado años en esta ciudad de escasez, pero años, que hemos llorado. Y Señor, ayúdanos a aguantar, ayúdanos a seguir. Pero hemos pasado otros años, ¿cómo cree? En la playa con nuestro coquito, nuestra botanita. Yo quedo viendo a mis amores, le digo, ¿qué hubo? ¿Es fiel Dios? Me dicen, sí. Ya ni nos acordamos cuando llorábamos. Así va a ser con usted, pero usted tiene que ir poniendo en obra lo que Dios nos ha ido predicando en esta serie. Pero en fin, todos los cristianos, todas las cristianas tendremos tiempos de escasez o abundancia. Pero por favor aquí présteme su atención. La misma cualidad
que producía en el corazón de Pablo contentamiento. Repito, la misma cualidad que producía en el corazón del apóstol Pablo contentamiento, estuviera en la escasez o estuviera en la abundancia, es la misma cualidad que le va a ayudar a usted y a mí a estar contentos según sea nuestra situación de escasez o abundancia. ¿Cuál es esa cualidad? Ahí está en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra fortalece del vocablo griego endunamo, doble O. Fortalece del vocablo griego endunamo. Traducido a nuestro idioma tiene dos definiciones. La primera, hacer fuerte internamente. Es lo que necesitamos. Hacer fuerte internamente. La segunda definición, fuerza en el ánimo y el propósito. Fuerza, ¿dónde? En el ánimo y en el propósito. Cuando Dios es tu fortaleza y la mía, cuando Dios te da el poder a ti y a mí, cuando estamos en tiempos de escasez, ¿cómo va a estar nuestro ánimo? ¿Decaído? Ay, no tengo para comer. No, hombre, va a estar arriba y vas a decir, gracias Señor, fue tu voluntad que hoy ayunara. ¿No? O fue tu voluntad, Señor, de que baje de peso porque ya el cinturón que traigo ya no cierra, Señor. He comido mucho, ¿no? O sea, salen expresiones así. Porque estamos con ánimo, no estamos desanimados. Pero es Dios, es Dios. Y cuando tenemos mucho billete, cuando la cartera ni cierra de tanto billete que tiene, también es nuestra fortaleza para no tomar decisiones vanas que nos hagan daño. Porque nada más llega el aguinaldo, no, hombre, y las filas de las pizzas, las filas de las hamburguesas, las filas del pozole están a reventar. ¿Y usted sabe que eso nos hace daño? Entonces, y estoy hablando de comidas así, pero hay quienes se van por otras cosas que todavía perjudican más a la salud. Entonces, Dios nos da la capacidad para que tengamos, si tenemos escasez o tenemos abundancia, seamos personas equilibradas, sensatas, prudentes para manejar estas situaciones, sea que no tengamos o sea que tengamos mucho. Entonces, quienes estamos poniendo atención a esta conferencia, si determinamos mostrar en nuestra conducta todo lo que Dios nos pide en las Escrituras, ¿qué necesitamos? Que Dios sea nuestra fortaleza en nuestro ser interior. Repito, si tú estás escuchando esta conferencia y tú dices, no, pues sí, todo lo que he oído, sí. Entonces, si tú estás determinando mostrar en tu conducta como en la mía todo lo que Dios nos pide en las Escrituras, ¿qué necesitamos tú y yo? Que Dios sea nuestra fortaleza en nuestro ser interior. La palabra fortaleza del vocablo griego kajail, fortaleza del vocablo hebreo, kajail, tiene varias definiciones. Una de ellas es poder. La siguiente es valentía. Otra definición es capacidad. Y una última definición, aptitud. Repito para quienes toman nota: fortaleza, vocablo hebreo kajail, poder, valentía, capacidad, aptitud para alguna cosa determinada. Para alguna cosa determinada. ¿Qué es determinado? ¿Dónde eres débil? ¿Dónde soy débil? Eso es determinado. ¿Dónde eres débil? Sincérate, varón, sincérate, mujer. ¿Dónde eres débil? No obedezco, hermano. Pues ahí, ¿no? No obedezco, no hago caso a las instrucciones, hermano. Pues ahí, Dios bendice al obediente o al que no obedece. Adolescentes, jóvenes, ¿a quién bendice Dios? ¿Al que no obedece o al que obedece? Está donde sea nuestra debilidad, donde necesitemos la fuerza del Señor, ahí necesitamos hacer de Dios nuestra fortaleza. Y Él quiere serlo, porque Él quiere ayudarnos. Concluyo donde inicié con esta conferencia, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10, en la parte B.
Leo ahora la versión Reina Valera. Isaías capítulo 41, versículo 10, la parte B. Si gusta leemos en voz alta. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego te promete a ti y a mí, siempre te ayudaré, siempre que te sustentaré con la diestra de mi justicia, diestra, mano, justicia, equidad. Pero la palabra aquí que dice que yo soy tu Dios que te esfuerzo, la palabra esfuerzo del vocablo hebreo amatz, A-M-A-T-D-T-T-S. Amatz quiere decir hacer fuerte, quiere decir dar solidez. Repito, esfuerzo, amatz, hacer fuerte, dar solidez. Concluyo, fuera de Dios no existe nadie que tenga la fortaleza para que tú y yo salgamos victoriosos de lo que estemos enfrentando o vayamos a hacer frente. Repito, fuera de Dios no existe nadie que tenga la fortaleza para que salgamos victoriosos de lo que estemos enfrentando o lo que vayamos a hacer frente. ¿Cuántos reconocemos que somos débiles? Pongámonos de pie los que reconocemos que somos débiles, que necesitamos la fortaleza de Dios. Señor, nos presentamos delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Aquí estamos humillados delante de ti, con humildad, Señor. Humildad es reconocer que yo soy débil y que Él es el fuerte. Y que si Él viene y me empodera, si Él viene y me da la fortaleza, entonces yo seré fuerte. Pero yo no soy fuerte por mí mismo. Yo no tengo esa capacidad por mí mismo. Me viene de Dios. Y cada quien debe reconocer en este momento sus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Ahí reconócelas delante de Dios. Ahí, si quieres levantar tus manos, y si no quieres levantar tus manos, te animo que cuando menos abras tus labios y le digas, Señor, estas son mis debilidades. Tú las conoces. Habla con Dios y dile, Señor, yo necesito tu fuerza, yo necesito tu fortaleza, yo necesito esa capacidad, esa aptitud que viene de ti. Y Señor, esto yo sé que no se obtiene solamente haciendo una oración o hablando o diciendo palabras, no, se obtiene principalmente creyendo que así como has sostenido, has sustentado, has fortalecido a todos los hombres y mujeres que están en la Biblia y que dan buen testimonio, Señor, yo creo por tu gracia en Cristo Jesús que también tú me fortalecerás a mí. Y Señor, en cualquier situación, en cualquier cosa que yo me enfrente en el futuro o incluso hoy saliendo de este lugar, porque es muy probable que saliendo de este lugar va a ser probada tu palabra conmigo. Ahí, Señor, lo primero que haré antes de responder a lo que venga, te diré, Señor, hazme fuerte, Señor, hazme fuerte en el ánimo, en mis emociones, en mis sentimientos. Hazme fuerte, Señor, con esta situación. Hazme fuerte, eso voy a decir, porque yo reconozco que tú eres mi fortaleza y nadie más, y de nadie más puede venir esa fuerza que yo necesito para seguir caminando en tu voluntad, porque lo que quiero es hacer tu voluntad, nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios.
yo cantaré. En torno a mí, yo cantaré. De tu poder cada mañana, de tu amor inagotable, de tu poder cada mañana, de tu amor inagotable, cantaré. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Por eso en cuanto a mí, yo cantaré, yo te cantaré a ti, Señor. En cuanto a mí, yo cantaré, cantaremos, Señor. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable, cantaré. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor. Eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. Queda despedido. Aquí estamos. Si necesita algo, si Dios quiere, nos vemos en nuestro próximo servicio. Que tenga buena tarde. Dios le bendiga. Hasta luego.